Mi mejor recuerdo de la Vuelta a España yo creo que es cuando pues, de pequeño pasaba por eso, la etapa de la Sierra de Madrid, por Morcuera, ¿no? Y pues sigo verlo y siempre piensas, ¿no? Que ojalá estar ahí. Fue la contrarreloj en Albacete, que no sé si tendría 6, 7 años, y fui a verla con mi padre y pasó al lado de Madrigueras, de mi pueblo, y yo creo que desde ese momento, cuando vi el maillot dorado que era todavía y a todos los ciclistas, pues fue cuando me dio a pensar que yo quería estar ahí en un futuro. Mi debut como corredor en la Vuelta a España, la verdad que fue ya bastante avanzado. Creo que mi primera Vuelta a España, creo recordar que fue en el 2010, ya tenía 30 años y bueno, había estado en equipos más pequeños que no aspiraban a la Vuelta a España y no había conseguido hacer ninguna grande hasta entonces. Un recuerdo así que se me viene a la mente es cuando ha acabado, ¿no? En San Miguel de Aralar, que al final es como el puerto de casa. Mi mejor recuerdo de la Vuelta a España, pues yo creo que fue cuando fui a ver la etapa de la Bola del Mundo hace ya unos 5 o 6 años, que era pues bastante crío y bueno, pues me hizo mucha ilusión ver a los mejores corredores del mundo sobre la carretera. Sin duda alguna es la etapa de Cotobello de Mikel Nieve, ¿no? Quizás tanto personalmente como a nivel de equipo fue un día que significó mucho. Pues yo creo que el mayor recuerdo es cuando llegó la Vuelta a Peñacabarga, porque está a escasos 5 kilómetros de mi casa. Y yo no sé los años que tenía, pero tenía sobre 12 años y subía con mi padre en bici. Yo no la pude ni subir, claro, me quedé de las últimas herraduras ahí, todo el mundo animando, ¿no? A los niños pequeños, pero ahí me quedé. Valverde, Purito, Contador, ¿no? Luchaban por la Vuelta y hacían verdaderas exhibiciones y luchaban de tú a tú todas las etapas. I think it's Grand Tour and every year I follow la Vuelta. Tengo muchísimos recuerdos porque como he sido aficionado desde niño, pues nos movíamos a los lagos de Nol, a los puertos clásicos de aquellas Vueltas a España, ¿no? Entonces, la verdad es que me acuerdo muchísimo, sobre todo de los lagos de Nol, que íbamos casi todos los años. El mejor recuerdo de la Vuelta a España quizás sean de crío pequeño, ¿no? El ir a verles en los puertos míticos, sobre todo los de cerca de casa, o quizá también las salidas y las llegadas que quedaban cerca de casa. Esos son los recuerdos, ¿no? Te recuerdan también el verano de vacaciones, con la familia, siempre estar a las tardes viendo las etapas. Cuando salió de Pamplona contra los por equipos, que bueno, me pareció espectacular porque hacía el recorrido del entierro en una contra los por equipos y verles ahí con mi padre en la plaza. La Vuelta a España es una carrera muy agradecida. Tienes al público muy cercano y yo la recuerdo desde el primer día pues, como algo especial, ¿no? Algo que está todas las tardes en los hogares de la gente, de tu entorno, y es una carrera que la vives muy cercana. De esta carrera lo que más me atrae son sus recorridos. Creo que es una carrera muy bonita y el hecho de que tenga 21 etapas lo veo muy duro, pero a la vez muy bonito, ¿no? El esfuerzo y la constancia que tienen que tener los corredores me atrae mucho. Es una gran vuelta, ¿no? Al final tiene mucho significado tanto para el equipo como para nosotros y es algo lo más importante quizá de la temporada. Lo mejor para debutar pues en España, es donde más he corrido toda la vida. Al final son 3 semanas de carrera, nunca en la vida lo hemos hecho y también pasan 2 o 3 etapas por la zona de nuestros entrenamientos diarios en casa y nos hace mucha ilusión también por ello. Al cabo es una vuelta, es una grande y siempre hace ilusión correrla. Lo que más me atrae de la Vuelta a España es pues, recorridos que conocemos en gran parte y al ser sobre todo pues, el debut del equipo en una gran vuelta. El ciclista español sobre todo lucha por estar las 3 grandes vueltas y esta yo creo que es la que más ilusión, pues al ser la de casa es única. I think it's one of the biggest races in the world and I'm part of the Spanish team, so I think the La Vuelta means for me much more. Bueno, pues es un camino muy largo de muchos años, ha habido muchas alegrías, muchos sinsabores, ha habido de todo a lo largo de toda una vida
pues tienes muchos tropiezos y muchas alegrías. Yo creo que de todas formas todo es válido y estoy encantadísimo. El camino hasta aquí ha sido difícil, pero bueno, estamos aquí y estamos en el mejor momento como para combatirla. Creo que todavía tengo mucho que mostrar y yo creo que eso ha sido lo que ha hecho que esté en este momento, ¿no? Y al final creo que el camino es ese, ¿no? Darle importancia a cada carrera en su momento y ir paso a paso y bueno, luego con el tiempo hemos visto que hemos llegado hasta aquí, pues perfecto, ¿no? Un camino largo, duro y trabajado. Al final hemos tenido que sacrificar día a día para poder dar lo mejor nuestro en cada carrera y en cada entrenamiento. Ha sido bonito, ¿no? No puedo decir que haya sido duro porque bueno, todos trabajamos para estar aquí, para todos es una alegría que nos preseleccionen y bueno, luchamos para dar el siguiente paso y poder estar en la Vuelta. A base de trabajo y constancia, pues se llega hasta aquí. Sin ir más lejos, hace 5 años ni me planteaba esa posibilidad, ¿no? Después de tantos años en el campo amateur, pues bueno, yo no pensaba que nunca llegaría a esta oportunidad. Hemos trabajado mucho y la ilusión y toda la gente que nos rodea tiene pues muchas ganas de trabajar y de hacer las cosas bien. Trabajando pues día a día y en cada carrera intentar dar lo mejor de mí. I needed to show good results and good, maybe not results, but good performance over the whole year, over the whole season. I'm ready for 3 weeks race. Es dar un paso, pensar en el siguiente, dar un paso, pensar en el siguiente. Evidentemente estamos aprendiendo a día de hoy pues, a saber desenfocar, a saber parar un momento, mirar hacia dónde vamos, ¿no? Mirar un poco otros años venideros y después volver a centrarte en la carga del día a día, que es lo que te lleva, ¿no? Pero de siempre hemos sido ambiciosos, desde la creación de equipo Ken Pharma hemos pensado en la Vuelta y una vez estamos en la Vuelta pues ya tenemos el siguiente objetivo, ¿no? Yo creo que un poco el inconformismo agradecido, digamos, ¿no? Porque siempre también hay que tener un pensamiento pues bueno, de satisfacción con lo que haces, de plenitud con tu trabajo, pero también tienes que tener un tanto por ciento de inconformismo, ¿no? De querer un paso más, ¿no? Y eso es lo que nos está haciendo avanzar. Yo creo que conseguiremos hacer una vuelta muy digna. Cuando nació equipo Ken Pharma sí que nació con la vocación de dar el máximo en la Vuelta a España, eso sí que lo puedo decir.